Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos en este día. Bueno, vamos otra vez al nuevo segmento de Palabras de Fe para CCP hoy y siempre. Y hemos quedado varados, pero de manera saludable, en el tema de la restauración familiar. Y hemos visto hasta aquí tres aspectos o tres áreas de la relación familiar que Dios quiere restaurar. Quiere restaurar mi relación conyugal. Es vital que los padres, las cabezas del hogar, estén bien conectadas. Y Dios quiere que disfrutemos del matrimonio. Y hemos hablado de ese tema. Si usted no lo ha visto, puede irse, al igual que cualquier otro que mencionamos aquí. Si usted no lo ha visto, puede irse a nuestro canal de YouTube y ahí los encontrará. Empezamos a hablar hace una semana atrás o hace varias semanas atrás de la restauración del sacerdocio paternal. La labor de los padres de instruir espiritualmente a sus hijos, de traspasar su fe a sus hijos. Es una labor que, sin darnos cuenta, ha quedado en manos de la iglesia, pero en realidad, según la Biblia y según la ordenanza del Señor, esa es una responsabilidad exclusiva de los padres. La iglesia ayuda, contribuye, pero no es responsable. Si su iglesia, por ejemplo, no tiene un grupo de jóvenes o no tiene un ministerio de niños robusto, usted no debe dejar su iglesia por eso. Todo lo contrario, usted debe meterle más tiempo a sus hijos, tratar de aprender usted la palabra, porque usted es la persona más influyente en el campo espiritual en la vida de sus hijos. Hoy empezamos un nuevo segmento o nos dirigimos a una nueva área de la familia que Dios quiere restaurar. Es el amor fraternal. Les confieso que cuando este tema me vino al corazón y lo anuncié, dije, me equivoqué. No estaba más equivocado porque la verdad es que el tema es importantísimo. Vamos a ver este tema de una vez. En Proverbios 18-19 se nos habla con respecto a los conflictos entre hermanos. Mire lo que nos dice. El hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. Persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Dos verdades que quiero resaltar con esta porción de las Escrituras. La verdad número uno es que las diferencias entre hermanos pueden despertar pasiones negativas muy destructivas. Miren lo que dice, el hermano ofendido es más impenetrable. El corazón se cierra, se endurece hacia el hermano. La persona que deberíamos prodigar cariño, afecto, amor fraternal, amor de hermanos, es las personas que a veces nos cuesta más cuando entra en conflicto perdonar. La otra cosa que nos dice Proverbios es que las diferencias entre hermanos pueden ser difíciles de reconciliar. Puede ser difícil traer reconciliación entre hermanos. ¿Por qué? Porque despiertan pasiones emocionales negativas y destructivas. Y entonces esas heridas son difíciles de sanar. Dice, persisten más los pleitos entre los hermanos que los cerrojos de una ciudad. Importante entonces es prestar atención a lo que vamos a ver con esta materia. Vamos a ver nuestro primer caso de estudio. Caín y Abel, o Caín versus Abel. Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva. Ellos a esta etapa de su vida han sido expulsados del Edén y están empezando a vivir lejos de Dios. Miren lo que nos dice Génesis 4, 1 al 4 sobre esta etapa de la llegada de los niños al hogar de Adán y Eva. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó alguno de los primogénitos de sus ovejas, de las mejores entre ellas. Veamos algunos aspectos claves de la vida familiar de Caín y Abel. Primero, sus padres conocían a Dios, de eso no nos quepa duda, pero no tenían una buena relación con el Señor. Acuérdense que la última conversación entre Adán y Eva con el Señor terminó con su expulsión del paraíso, del huerto del Edén. Pero no obstante, ellos reconocen que Dios está en sus vidas. Eva dijo que
por voluntad de Dios había adquirido un hijo, que Dios fue el que le dio un hijo. Ella reconoció que eso fue una responsabilidad que Dios puso en sus manos, el fruto de su vientre era un honor que Dios ponía en sus manos, pero también era un desafío que ellos tenían que enfrentar, porque ahora les toca a ellos criar a sus hijos. Pero recuérdense, ellos mismos no están en una buena condición con Dios. La segunda cosa que hay que resaltar en cuanto a la vida familiar de Caín y Abel con respecto a su vida espiritual es lo siguiente: sus padres, a pesar de que no tenían una buena relación con Dios, de alguna manera u otra han instruido a sus hijos para que respeten y adoren al Señor. Dice que andando el tiempo, Caín le dio una ofrenda o decidió llevarle una ofrenda al Señor del fruto de su trabajo, y Abel, imitando a su hermano, también llevó de sus ovejas al Señor. Veamos cómo fue esta parte de la historia. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Marque bien la reacción de Caín. Y tome en cuenta que Dios no está rechazando solamente su ofrenda, sino a Caín mismo. ¿Por qué será esto? Vamos a ver bien qué implica todo esto, la reacción de Caín y cómo sigue evolucionando este conflicto. Porque la raíz del conflicto es este: él fue rechazado y su hermano fue aceptado. Eso fue lo que trajo trifulca entre él y su hermano. Se enojó mucho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hubo una fuerte explosión emocional de ira, lo que llamamos por acá malcriadez, ñañequería. Se comportó como un niño malcriado que daba pataletas y que se entristeció. ¿Por qué? Porque Dios lo rechazó a él y aceptó a su hermano, porque él no logró lo que él quería. Vamos a ver qué quería él en verdad. Pero sigamos, ¿qué hace Dios en respecto a eso? Hasta ahora, el único que reacciona con respecto a la actitud que ha asumido Caín es el Señor. No hemos leído nada, y usted tampoco lo leerá porque no aparece ninguna reacción ni de Eva y mucho menos de Adán. Miren lo que el Señor le dice a Caín. Lo amonesta, le advierte lo que debería haber hecho un padre. Acuérdense que leímos y estudiamos algunas semanas atrás que una de las labores del padre de instruir a nuestros hijos y de forjar su carácter es educarlo, corregirlo y amonestarlo, aconsejarle, advertirle de las consecuencias de sus acciones. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. O sea, lo que el Señor le está diciendo: Caín, controla esto, porque si no, te va a controlar. No obstante, tú tienes el poder para detener esto. Cambia esa actitud porque vas a terminar mal. Es que cuando no se corrigen esos ataques de iras, estas malcriadeces, de niño pareciera no tener ninguna consecuencia. Es como un jugador de béisbol de las pequeñas ligas. Difícilmente él va a sacar un jonrón, pero cuando ya es adulto y le pega esa bola, puede que la saque. Así mismo pasa con un iracundo. De niño, quién sabe, rompa un vaso. En el peor de los casos se rompa la cabeza con su malcriadez. Pero cuando es adulto y sigue con esa malcriadez, sigue con esa actitud carnal, esa conducta destructiva, destruye a otros. Como les dije, los conflictos entre hermanos no resueltos pueden despertar pasiones que, si no se traen a sujeción por el Espíritu Santo y por el espíritu de poder y dominio propio que Dios nos ha dado, pueden terminar muy mal. Miren lo que sucedió con Caín y Abel. Génesis 4, 8 al 10. Dice así: Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Veamos esto un poquito más a fondo. Dios primero le amonesta, le advierte que debe poner bajo control ese temperamento, esa ira,
esa malcriadez, esa inmadurez, esa actitud carnal. Le dice, ahora Dios otra vez aparece en escena, no escuchamos nada de Adán, no escuchamos nada de Eva con respecto a lo que está pasando. Ellos saben lo que está pasando, pero no han dicho nada. Dios le hace la pregunta a Caín, lo mismo que hizo con Adán algún tiempo atrás, para salvar su reputación, para que él confiese y para que se libre del castigo, para que haya gracia delante del Señor. Recuerde que la Biblia nos dice que el pecado se resuelve confesándonos y apartándonos de él. El primer paso es confesarlo. Mire cómo responde Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¡Qué malcriadez! ¿Qué refleja esto del carácter de Caín? Vamos a darle una mirada al carácter de Caín. Primero, su conducta y sus hábitos y actitudes nos revelan que Caín tiene una actitud y una conducta carnal. Se aira rápidamente, pierde el control de sus emociones, pierde el control de su ímpetu. No tiene manera de controlar ese deseo de destruir y matar porque no consigue lo que él quiere. En Gálatas capítulo 5 se nos dice que es una obra de la carne, y la obra de la carne siempre está contra el espíritu. Nuestros hijos tienen esas luchas igual que nosotros. Pero también hay una actitud y una conducta diabólica. Engañó, traicionó, le contestó a Dios con altivez, con orgullo. Y su acción fue destructiva, su conducta fue destructiva, mató. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesucristo nos dice que este tipo de actitudes responden a aquellos que Él les llama hijos del diablo. Caín no ha sido llamado para ser hijo del diablo. Recuerden que su mamá dice, o su papá dijo, Dios me dio a este muchacho. Pero ¿por qué han permitido que este muchacho siga por este camino y con estos arrebatos de ira que él no se controla de esta malcriadez? Ya es un hombre, ya está cultivando la tierra, ya tiene una profesión, equivalente a un muchacho que se graduó de la universidad y ya tiene una profesión y está trabajando, pero aún tiene actitudes y comportamientos infantiles que son destructivos. Está destruyendo a otros, lo mismo que dice Jesús que el diablo vino a hacer en Juan capítulo 10, versículo 10. Veamos sus motivaciones, es egocéntrica sus motivaciones. Exaltar su ego, ser el mejor, el primero. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las prioridades de él? Debo obtener aprobación, éxito sin importar nada ni a nadie. Él tenía el éxito y la aprobación y el reconocimiento público como una de las altas prioridades de su vida, una necesidad imperativa de su vida. ¿Y qué está pasando? Su ética y su moral. No tiene ética y no tiene moral, porque a cualquier precio él va a conseguir lo que él cree que necesita o él cree que tiene derecho a. Eso es lo que nos revela sus convicciones. Sus convicciones nos están diciendo que él cree que él tiene derecho a ser el mejor sin importar su rendimiento, y que él va a obtener eso si elimina al que es mejor que él. Eso se llama envidia. La envidia ataca la excelencia en vez de imitarla. No hay humildad en el corazón de este muchacho. Y él no llegó a ser así un buen día. Él llegó a ser así porque se le permitió durante el desarrollo de su vida, de su crecimiento, de su instrucción. No se le corrigió, no se le disciplinó. Y cuando hablo de corregir y de disciplinar, no me estoy refiriendo necesariamente a dar castigos con azotes ni golpes, pero hay que tomar medidas que traigan entendimiento al corazón del muchacho. Recuerden que el corazón del joven está lleno de necedad, de pensamientos errados, y Caín ha mantenido estos pensamientos y por eso está donde está hoy y por eso ha hecho lo que hizo. Sigamos adelante. ¿Qué papel juegan los padres en todo esto en la vida de Caín? Porque Dios los libró del inútil modo de vida que ustedes aprendieron de sus antepasados. Eso es lo que está diciendo Pedro en este pasaje, que nosotros modelamos lo que hemos aprendido en casa, y eso es algo que la ciencia también ha tenido que avalar. Sin darnos cuenta, nosotros repetimos los mismos patrones disfuncionales que nuestros padres nos enseñaron a través del estilo de vida y la forma de criarnos y de manejar y de administrar la familia. Y Pedro nos está diciendo que nosotros fuimos rescatados de esto. Adán y Eva heredaron a sus hijos o traspasaron a sus hijos un modelo disfuncional. Vamos a ver conductas pecaminosas aprendidas de sus padres. Primero, él aprendió a ignorar las órdenes y las amonestaciones del Señor. Dice, ¿acaso no serás enaltecido si haces lo bueno? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Dios le está diciendo, controla esto. Pero él entró por un oído y le salió por otro. Igual que Eva en el capítulo 3 de Génesis, versículos 2, 3, nos dice que ella le dijo a la serpiente claramente
que ella sabía que ese árbol no debía comer de él, que Dios le había advertido, que Dios le había amonestado. Amonestar quiere decir advertir, que si comía de ese árbol, ella moriría. Pero en el versículo 6 dicen que ella vio el árbol y que lo halló, que su fruto era bueno para la vista y bueno para alcanzar sabiduría. Pero si te va a matar, ella, igual que su hijo, oyó y se le salió por un oído lo que Dios le dijo. Él aprendió eso en casa. ¿Qué está aprendiendo tu hijo con respecto a escuchar la voz de Dios? ¿Qué está aprendiendo mi hijo? ¿Qué ha aprendido mi hijo con respecto a mi forma de obedecer a Dios? Vamos a seguir. Otra conducta pecaminosa que aprendió de sus padres fue no confesar sus pecados al Señor. Cuando el Señor lo confronta y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Le está dando la oportunidad de confesar. La Biblia nos dice que confesar nuestros pecados es el primer paso para hallar misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta de él, haya ¿qué? Misericordia. Pero él ignoró a Dios. Mire cómo le contesta el Señor. Y el Señor le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Qué respuesta más arrogante, parecida a la que su padre le dio cuando el Señor le confrontó en el huerto. Dice que el Señor salió a buscar a su padre Adán y a su madre Eva cuando pecaron. Y cuando los encontró, le dice, ¿dónde tú estás metido? Él dice, me estoy escondiendo. ¿Y por qué te estás escondiendo? Porque tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él le responde, él no le dijo, sí, Señor, comí del árbol, perdóname. Él dijo, la mujer que tú me diste me dio a comer. Yo no comí, sino que ella me dio a mí a comer del árbol. La mujer que tú me diste, entonces tú tienes la culpa de esto. Caín igual, yo no debo cuidar a mi hermano, el que lo debe cuidar eres tú. Pero el que lo mató fuiste tú. Ahora veamos cuando Dios tiene que intervenir en esto. Vamos los hechos y las consecuencias de estas acciones de Caín, que no han sido corregidas en su infancia y ahora de hombre, están trayendo consecuencias nefastas para él, para su hermano y para el resto de su familia. El hecho número 1 es este. Él introdujo la violencia intrafamiliar a la vida de las familias. Fue el primero que violentó el derecho y el respeto a su hermano. Caín se levantó contra su hermano Abel. Y la segunda cosa que hizo fue que fue el primer homicida, el primer criminal de la historia de la humanidad, y lo mató. Veamos las consecuencias. ¿Qué hace Adán? ¿Qué hace Eva? La Biblia no registra que ellos hayan hecho nada con respecto a esto. No reclamaron, no preguntaron, no investigaron, ni siquiera apelaron a Dios, pero Dios sí interviene. A veces tenemos que darles espacio a Dios también, porque nuestros hijos dejan de escucharnos y debemos dejar que entonces ellos escuchen la voz correctiva de Dios, que viene casi siempre a través del dolor. Ahora pues, maldito seas por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y andarás por la tierra errante y extranjero. O sea, vas a perder tu propósito, vas a ser una persona con una vida ondulante, una vida desequilibrada, una vida sin propósito, sin enfoque, esfuerzos sin recompensa. Y Caín, miren cómo contesta, mi castigo es muy grande para mí, no podré soportarlo. Pero lo que tú hiciste merecía la muerte. Dios está teniendo misericordia de ti. Pero él, en lugar de arrepentirse, él está buscando ser condonado, ser perdonado o que se le aligere el castigo. ¿Ves la irresponsabilidad y la actitud tan infantil que tiene? ¡Qué desgracia! Dios interviene y le dice, nadie te va a matar. Usted puede seguir leyendo eso en Génesis capítulo 4, versículos 12 y 15. ¿Qué consecuencia más nefasta ha tenido en la vida de este muchacho la falta de una intervención de sus padres? Vamos a ver esto mejor al final cuando veamos nuestros otros casos de estudio. Vamos a ver el conflicto fraternal número 2, Esaú versus Jacob. Conozcamos un poquitito sobre su historia. En Génesis capítulo 25 se nos narra cómo fue que estos muchachos llegaron al mundo. Vayamos allá. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió, en tu seno hay 2 naciones,
2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. El primero en salir era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Los niños crecieron y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto, pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. 3 cosas importantes hay que notar aquí. Número 1, que Isaac oró a Dios para que Dios le diera hijos a Rebeca. Ellos están conscientes entonces que estos muchachos son un don de Dios, son el fruto del vientre. Cosa de honor, el fruto del vientre. Número 2, ellos están conscientes de que es una responsabilidad. Hay 2 naciones dentro de ellas. Y también se dan cuenta de que es un desafío porque el mayor va a servir al menor. Esto indica un cambio radical en la costumbre de aquel entonces. En aquel entonces el mayor era el responsable de guiar a la familia después que el padre desaparecía. Y cuando me refería a la familia, me refería a un clan, casi una tribu. No era un asunto solamente de dinero, cierto. Él recibía una doble porción de la herencia o de los bienes de su padre, pero en este caso lo que más interesa es la primogenitura. Si usted lee la historia de ambos, cuando ellos se reencuentran, Esaú le dijo: yo no necesito dinero, yo estoy bien. El asunto no era tanto el dinero para Jacob, el asunto era el honor, la responsabilidad, el liderazgo de seguir adelante como el jefe de la familia. También el versículo 28 nos revela algo bien importante. Dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y vamos a ver entonces las causas del conflicto real de estos muchachos. Gira en torno a la primogenitura, pero va más allá de eso. La primera causa que notamos es que ambos sufrieron el rechazo de uno de sus padres. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Se imagina que cuando Jacob hiciera algo contra Esaú y Rebeca estaba presente, ¿qué iba a pasar? Muy poco o nada con respecto a la conducta de Jacob. ¿Y qué me dice de Esaú? Si papi estaba en casa, papi Isaac estaba en casa y Esaú se salía con alguna malcriadez, ¿qué iba a pasar? Muy poco o nada. Esta era una familia dividida. Y eso me imagino que para cada uno de los muchachos que no gozaba de la aprobación del otro padre, luchaba por conseguirla. Qué cosa más triste. Recuerden que una de las cosas que causa el celo, provoca el celo, la ira de nuestros hijos, es que tengamos preferencia entre ellos. Estos muchachos entonces están siendo provocados a celo. La otra cosa que notamos es que esto se va agudizando. El hecho de que uno se polariza sobre otro o hacia otro es bien serio. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar al doctor Swindoll hablar sobre este tema. Él escribió un libro que es muy bueno, Usted y su hijo. Y él hablaba de que estas polarizaciones se dan entre los padres porque hay hijos que tienen nuestras mismas preferencias. En el caso este dice que Jacob era un muchacho casero, que le gustaba la casa, que le gustaba, quién sabe, leer, medio bohemio. Isaac le gustaba más Esaú porque Esaú era más atlético, le gustaba la casa. Y él decía, si el hijo, ¿verdad? Tienes un hijo que comparte tus deportes, comparte tus gustos, va a ser más fácil para ti polarizarte hacia él. Pero ojo, eso no es saludable. Él dice, hay que tener cuidado porque eso provoca a celo y provoca a ira. Vamos a ver lo que pasó entonces en la vejez de los dos, cuando ya las cosas van avanzando, ya son hombres, ya no son niños. Ambos sufrieron por la rebeldía de sus padres hacia Dios. Esaú sufrió por la rebeldía de Isaac, su padre. Recuerden que había una profecía que decía
que el menor serviría al mayor. Ahora miren lo que está pasando con respecto a la herencia, a la primogenitura, a tomar el liderazgo, a recibir la doble porción. Isaac le dijo, toma tus armas y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que muera. Pero Dios había dicho que habían dos naciones, pero que el menor iba a ser el heredero de la primogenitura. Él está desobedeciendo al Señor. A diferencia de su padre, que sí hizo con todos sus hijos, incluyéndolo a él, lo que Dios le ordenó, Isaac ha decidido ignorar al Señor y va a hacer lo que él quiere para el hijo que él más quiere, porque se parece más a él, porque a él le gusta la casa, porque le gustan los guisos como a él le gustan, a pesar de que Jacob parecía ser un buen cocinero, ¿ah? ¿Y qué hay de Jacob con Rebeca? Cuando Rebeca se entera de lo que está pasando, miren lo que ella le dice a su hijo. Jacob entonces está sufriendo por la conducta rebelde de su madre. Su madre no se está sometiendo a su esposo. Eso no es una actitud honrosa hacia un esposo. Ella le está diciendo a su hijo que engañemos a su padre. Y cuando el hijo le dice, mira, si mi papá se da cuenta me va a maldecir y ni siquiera lo que me tocaba por segundo hijo me va a tocar. Ella dice, no te preocupes por eso, tu maldición caiga sobre mí. Ella sabía que estaba rompiendo la regla de Dios. No obstante, ella no le importó porque su hijito Jacob tenía que recibir la primogenitura. Cierto, la tenía que recibir. ¿Qué hubiese hecho Dios si Rebeca no hubiese intervenido de esa manera tan carnal? Algo, porque Dios es un Dios justo y Dios va a hacer siempre su voluntad. Su madre le enseñó a este muchacho que tú puedes engañar y tú puedes salirte con la tuya, ¿ah?, a cualquiera. Engaña a cualquiera. Juega vivo, como decimos por acá. Y Jacob fue conocido como un gran hombre de negocios, muy astuto, muy juega vivo. Estos dos muchachos fueron movidos a ira, motivados a enojarse. Primero, porque sus padres no obedecieron a Dios y tuvieron preferidos entre ellos, porque sus padres se rebelaron en favor de ellos a Dios. Sus padres eran medio idólatras. ¿Saben lo que es idolatría? Es poner mis deseos, mis opiniones, mis metas al mismo nivel que los mandatos de Dios. Ellos están poniendo a sus hijos por encima de lo que Dios ordena. Primero, Isaac, la cabeza del hogar, no está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera con respecto a la herencia, a la primogenitura. Y su madre no está haciendo lo que toda esposa debe hacer, someterse a su esposo. Ella pudo haber manejado esta situación totalmente diferente, pero su amor por su hijo, por su preferido, por su bebé. Ojo con los preferidos, ojos por los conflictos que están trayendo nuestras inclinaciones hacia nuestros hijos. Debemos siempre tener presente que papá y mamá deben ser un escudo impenetrable en cuanto a las decisiones, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la dirección. Y siempre debemos hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer, tanto como esposos, como esposas, como hijos también. Aquí no está pasando eso. Veamos los hechos y las consecuencias. Para Esaú, primeramente, que es el que más a hacerlo fue movido. Esaú se sintió abusado y defraudado por su hermano. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una grande y amarga exclamación y dijo, «Bendíceme también a mí, padre mío». Él se sintió ultrajado. ¿Y sabes quién fraguó todo esto? No fue su hermano Jacob, fue su madre, la mujer que lo llevó en su vientre. Qué triste, ¿verdad? Recuerden, estas no son familias paganas, son familias que sirven al Dios vivo, familias como la tuya y como la mía. ¿Cómo se da esto en un hogar cristiano? ¿Cómo se da esto en un hogar que dice que sirve al Señor? Jacob, por su parte, recibió más rechazo de su padre y de su hermano. Isaac dijo, «Es que vino tu hermano y con engaños tomó tu bendición». Tu hermano, el mentiroso, el engañador. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque su madre le dijo que lo hiciera. Nótese que ninguno de los dos le reclama nada a Rebeca. El que está pagando los platos rotos es el muchacho, es Jacob.
Muchas veces nosotros, por la forma en que hemos criado a nuestros hijos, ellos pagan con su vida un alto precio. Nosotros sufrimos, pero no en comparación a los que ellos sufren. La consecuencia para Esaú es esta: raíz de amargura. Miren lo que dice la Biblia. Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre y dijo en su corazón: ya están cerca los días de guardar luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Por qué? Por la bendición de Dios. Qué cosa más controversial, yo diría hasta perversa, que algo bueno que Dios nos da sea el motivo de enemistad entre dos hermanos, porque los padres no supieron ser maduros y cumplir con su rol de imparcialidad hacia sus hijos. ¿Y qué podemos decir de Jacob? En su vejez, cuando él se reencuentra con José, miren lo que él le responde al faraón cuando le pregunta por los años de su vida. El faraón le preguntó a Jacob: ¿cuántos años de vida tienes ya? Y Jacob le respondió: tengo ya 130 años de andar peregrinando. Pocos y malos han sido los años que he vivido. Una vida de emociones turbas. Lo que Jacob heredó o lo que Jacob cosechó de toda esta experiencia como consecuencia fue una vida de emociones turbulentas. Y era un hombre rico, era un hombre con la primogenitura, algo que Dios quería para él y que él quería para sí mismo. No obstante, por la influencia de su madre y por la actitud de rechazo de su padre, él decidió hacer lo que Dios tenía para él o conseguir lo que Dios tenía para él por medios fraudulentos. Y las consecuencias durante toda su vida la cargó así. Él relata que su vida ha sido una vida de emociones muy turbulentas. Años de separación de su hermano que él amaba, su único hermano de verdad, de madre y padre. Qué triste, qué triste. Si la historia cuenta que se reconciliaron, sería bueno que la leyeras. Tercer conflicto fraternal: Absalón versus Amón y David. Un triple conflicto aquí hay. ¿Cuál es la causa de esto? Si usted quiere saber un poquitito más sobre las implicaciones espirituales, políticas de esta situación que David está enfrentando con sus hijos, especialmente con Absalón, cómprese el libro Perfil de tres monarcas. Yo lo tengo por allí, pero no lo tengo a mano. Perfil de tres monarcas. Va a aprender mucho sobre el liderazgo, porque ser padre y ser madre, ser cabeza de familia, es ser líder. Importante entonces. Vamos a ver entonces la raíz de este conflicto. Amón, después de abusar de su hermana Tamar, llamó a su sirviente y le ordenó: echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y, cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. ¿Notó bien la reacción de David en el versículo 21? ¿Notó lo que él hizo? Las leyes judías son bien estrictas con respecto a este tipo de conducta que ha exhibido Amón contra este ataque brutal, cruel, cobarde, perverso, maquiavélico que ha hecho el hijo mayor de David contra su hermana, su única hermana mujer, la única hija mujer de David, hermana, sí, de sangre, de padre y madre de Absalón. Y Absalón, ¿qué le dice? Tómate las cosas con calma, es tu hermano, no digas nada. Él sabía que su padre no iba a hacer nada y les voy a explicar al final por qué. Sigamos entonces analizando la historia. Han pasado 2 años y Absalón se quedó calladito, pero se vengó.
tomó la justicia en sus manos. ¿Por qué? Porque en 2 años su papá no ha hecho nada. No ha seguido las órdenes que Dios estableció para aquellos que abusan sexualmente de las mujeres. Y más en este caso, un líder en potencia, el hijo del presidente, por decirlo así, para actualizarlo y contextualizarlo en nuestros días de la nación. No han hecho nada. No obstante, David, miren cómo reacciona cuando se entera que Absalón ha matado a su hermano. Absalón le dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache, entonces a mi señal mátenlo. No tengan miedo, yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó este informe: Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. Estos muchachos, o este muchacho, está siendo provocado a ira por su padre, a enojo. ¿Por qué? Porque la indisciplina de su hermano no está siendo tratada como ordena Dios. Era duro, sí. Él no solamente abusó físicamente de su hermana, sino también verbalmente. Y su padre tiene una actitud hipócrita. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué David, el hombre conforme al corazón de Dios, no ejecuta lo que Dios ordena hacer en estos casos? Ya verá. Vamos a los hechos y las consecuencias. Para Absalón fue provocado a ira por la inconsistencia de David. Miren la reacción de David cuando Absalón mata a su hermano Amnón. Entonces el rey se levantó y rasgó su túnica y se tiró al suelo. Pero cuando Amnón viola a Tamar, miren lo que él hace. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. ¿Cómo que te sientas a llorar a un hijo así? Y no lo disciplinas, y no lo corriges, y no haces lo que Dios te dice. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, hermanos, siempre hay graves consecuencias. Y las cosas, como les dije en una de las ponencias pasadas, las cosas que a veces Dios nos ordena hacer nos parecen difíciles. Yo se los digo por experiencia. Yo también he pasado por allí, que Dios me dice que haga cosas y yo no las he hecho. Y he visto las consecuencias. Pero vamos a ver entonces las consecuencias para este muchacho que ha sido provocado a ira por la inconsistencia de su padre. David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años. David no lo mandó a buscar. David sí quería verlo, pero David entonces cuando él viene, David lo tiene apartado y no quiere hablar con él, no quiere verle. Y él está allí como si fuera la oveja negra. Yo no digo que está bien lo que él hizo, pero cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, nuestros hijos quedan al algarete. Quedan así expuestos a que la ira, esas emociones profundas, negativas y destructivas, comiencen a tomar cuerpo en su corazón y hagan cosas que traen más sufrimiento y más dolor a su vida. ¿Qué está pasando aquí? El problema que David no confronta a Amnón es porque él estaba involucrado en el escándalo con la mujer de Urías. Sí. Estaba en medio de toda esta situación. Y David no tenía la entereza moral para hacerlo. Pero eso lo vamos a ver al final. Concluyendo entonces. Proverbios 18-19. Me gusta esta versión. Es un poco más clara. Restaurar la paz de un hermano ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos difíciles de resolver es como tratar de abrir el cerrojo de puerta de un palacio. No es fácil traer reconciliación. No es fácil aplacar esas emociones negativas cuando no han sido tratadas desde niño
y cuando también son el producto de la deficiencia de nosotros como padres. No es fácil traer reconciliación, pero no es imposible. Sobre todo los conflictos que nuestros hijos tienen con su Padre Celestial, Dios. El profeta Miqueas dice que Dios iba a devolver el corazón de los hijos a los padres, pero primero dice, devolveré el corazón de los padres a los hijos. Que eso es lo que iba a venir, que eso es lo que Él está buscando. Y yo creo que este tiempo de COVID nos da la oportunidad para hacer eso precisamente. Devolverle a nuestros hijos nuestro corazón, nuestra atención, nuestro compromiso ante Dios y ante ellos, de que vamos a hacer de ellos hombres y mujeres de bien. Sigamos viendo esto. Entonces los conflictos fraternos son complejos, dolorosos, pero peligrosos. Pueden causar muertes. Muchos tienen su raíz en la forma en que ejercemos nuestra paternidad sobre nuestros hijos. En el caso de Caín y Abel, Adán y Eva, la conducta o la reacción o la participación de Adán y Eva fue 100% pasiva. Miren lo que dice Génesis 4:25. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Ese es el único comentario que hay de parte de los padres de Abel con respecto a su muerte, con respecto a su asesinato en manos de su hermano Caín. Nunca hubo una confrontación del padre ni de la madre hacia su hijo, que terminó siendo un asesino, porque nunca se le corrigió su malcriadez. Esaú versus Jacob. Isaac y Rebeca estaban 100% en negación. Miren la reacción de Rebeca cuando se entera que Esaú está enojado con su hermano. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo, escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán. Huye, no arregles el conflicto, no te preocupes por él. Manipuló a su esposo y lo convenció de que mandaran a su hijito Jacob lejos, pero nunca dijo, yo hice mal, esto no fue lo correcto. Vamos al caso de Absalón versus Amón. David estaba 100% neutralizado con su propio pecado. David estaba en el meollo del escándalo. Había asesinado a Urías Eteo para quedarse con su mujer, a la cual embarazó. ¿Por qué? Porque él decidió un día no ir a la batalla cuando él tenía que estar en la batalla. Este era un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, todas estas familias tienen un rol importantísimo dentro de la Biblia. Caín y Abel son los hijos del primer matrimonio en el mundo entero, de Adán y Eva. ¿Qué me dices de Saúl y Jacob? Son los herederos de la promesa de que Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de ellos. Pero su padre tampoco hizo con ellos lo que Dios ordenó. Y David, ¿qué podemos decir? Solamente lea el Salmo 32 y 51. De estos padres, el único que se arrepintió fue David. No obstante, las consecuencias para Absalón ya estaban dictadas. Qué triste que siendo familias que conocemos a Dios, vivamos bajo estos conflictos, que lo único que traen a nuestra casa es lo que Jesús nos dice en Mateo 12:25. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Cuántas familias cristianas no se están desintegrando? Porque los papás no estamos haciendo los trabajos y las asignaciones que Dios nos ha dado con respecto a los conflictos que nuestros hijos presentan entre sí. No estamos hablando aquí de una rivalidad fraterna, saludable, como nos cuenta Michael Jordan en su último reportaje, El Último Baile, que él dice que su hermano mayor lo impulsó a ser un mejor basquetbolista porque jugaba mejor que él y Michael no quería quedarse atrás. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de conflictos serios que despiertan pasiones desordenadas, violentas, y nosotros neutralizados. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti.
Ahora nos toca a nosotros ser una bendición para otras familias. Y en medio de cómo estemos en este momento, es posible que tu familia esté atravesando por conflictos, ya sea por mala crianza de tus propios hijos que no han sido corregidas o por situaciones que no son las que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir a tu familia y quiere que tu familia sea una bendición. Miren lo que nos dice el Salmo 133. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. En armonía. Me gusta esa palabra. No está hablando de perfección. Si usted sabe algo de música, la armonía es la combinación de diferentes sonidos que cuando se tocan juntos suenan como un solo sonido. No son perfectos. Hay un poquito de disonancia. De eso se trata la familia. Se trata del lugar donde aprendemos a tolerarnos, a no desgastarnos con iras ni con contiendas, donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos sobre todo a obedecer y obedecer a Dios y a honrarle y ser misericordioso y ser serviciales. Yo quiero que Dios bendiga tu casa. Yo he sido también un padre con deficiencias, con grandes deficiencias, pero hoy te puedo decir un consejo que se lo doy a todos los padres. Nunca permanezcas pasivo ante los pecados de tu hijo. Ora y tampoco culpes a tu hijo de todo lo malo que él está haciendo. Y tampoco permitas que tus deficiencias te frenen. Ora a Dios. Quiero terminar dándote algunos consejos, recomendándote algunos libros. Esta lista de libros que presentamos aquí son buenísimos. He leído un par de ellos. El primero, si tienes niños pequeños, usted y su hijo, vas a aprender mucho sobre la paternidad. Si amas a tu adolescente, la adolescencia es una época muy difícil para un joven y sobre todo para un joven cristiano. Criar hijos no es para cobardes. Eso es de Dobson. Dobson es el maestro, es la autoridad en cuanto a crianza de hijos. Atrévete a disciplinar. Muy buenos libros. Cómo criar hijos de voluntad firme. Cómo criar hijos varones. También hay uno, cómo criar hijas mujeres. Y si tienes hijos mayores que están apartados, el último de arriba, sin condiciones, es perfecto. Yo lo leí. Y cómo nos ha ayudado a mi esposa y a mí. Me lo regaló un amigo. Es que no debes pelear con estas situaciones en tu familia solo. Este tiempo de COVID es un tiempo que Dios nos ha llevado a casa para que prestemos atención a las cosas deficientes que hay que corregir. En nosotros como padres, como esposos, en nuestros hijos, para que Dios pueda derramar bendición y vida eterna sobre nuestras casas. Porque es el plan de Dios, bendecirte y usarte para que tú bendigas a otros. Que tú seas una inspiración, una voz de esperanza como la que yo estoy siendo hoy, diciéndote que si tú haces lo que Dios dice, vas a ver resultados. No te digo que serán inmediatos, pero atrévete a abrir tu corazón ante Dios y ante tus hijos. Haz lo que Dios dice que debes hacer con ellos como padre. Bendiciones.